Hola a todas y a todos, espero que habéis tenido un feliz fin de semana y habéis pasado una Semana Santa espectacular. Desde hace 2 semanas que no nos vemos, justo por los festivos en medio. También este fin de semana hemos tenido San Jorge, San Jordi, la Feria del Libro. Espero que también este fin de semana ha sido de lo más espectacular para vosotros. Y vamos a ir, perdón mi voz, que está muy malo la semana pasada y estoy aún recuperándome. Vamos inicialmente con el tema actual de cómo están los sectores y cómo realmente toda la situación sigue afectando a todos. Incluso en la situación de Ucrania y Rusia y todos los demás, es decir, que los americanos ya han comentado que van aumentando su producción, etcétera. Es decir, que sin entrar demasiado en detalle de los macros de las materias primas en sí, hay que ver que también está retrocediendo un poco de su máximo desde el inicio de la guerra en Rusia y en Ucrania por los rusos. No obstante, todos los demás sectores siguen moviéndose en puntos negativos desde el comienzo del año, que se puede ver en el gráfico, eso es year to date, y los mortgage rates, es decir, que el porcentaje del tipo de interés de las hipotecas es más alto que hace que nunca casi, ¿no? La inflación ya lo había mencionado Powell en la semana pasada. En mayo ya van a traer 50 puntos, una subida de un 0,5% y parece que el mercado se va preparando para de aquí a finales de año, todas las veces cuando haya unas reuniones de la Fed, serán mínimo 50 puntos básicos o incluso más. Es decir, que la situación es grave, ya se nota en general que el mercado parece que no arranca, cualquier situación es tomada bastante negativamente, así que muchísima precaución en sí a la hora de operar, ¿de acuerdo? De ahí un dato positivo, ¿no? Para Tesla, también el color rojo me recuerda a China, de lo que vamos a mencionar ahora. Fijaros en son digamos, las ventas de Tesla, cómo cada trimestre es mayor que anteriormente han sido en la misma época del año. Esto, obviamente, puede ser, o esperemos que no, porque en China ya se ha visto que incluso en la fábrica de Tesla, debido al COVID, en las fábricas siguen trabajando. Los trabajadores tienen que dormir en las fábricas, ¿eh? Es decir, que son ya casos muy extremos. También ahí hay que mencionar que China, que hasta ahora que han sido los primeros, bueno, han sido donde salió el COVID, de ahí los primeros en haber salido y ahora son los primeros, nosotros ya estamos quitando las máscaras, las mascarillas, bueno, algunos están en la máscara. Em, en China hay muchísimo, muchísimo COVID otra vez y eso puede perjudicar obviamente la situación que estamos viviendo de aquí a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya no es como ha sido hace 2 años, sino ahora también tenemos incluida una inflación de lo más gordo, tenemos una falta de abastecimiento de todo y en muchos, muchos puertos los barcos no entran ni salen. Entonces, ojo, que yo no quiero dibujar el diablo en la pared, ¿no? Es decir, que no quiero llamar para hacer una llamada de que vayan a pasar peores cosas, pero deberíamos estar muy pendiente de lo que se va a ir moviendo las próximas semanas. Que esto puede no ser nada, digamos, puede ser algo bastante grave. Vaya, y aquí el performance un poco de todas materias primas, de los valores en sí, de cómo se han movido los índices y esto no pinta nada bien, nada bien. Así que yo diría estar bastante pendiente para tomar cualquier posición. Intradía muy interesante para hacer operaciones intradía. Aún así, vemos que el viernes, por ejemplo, ha sido GPS, ¿no? Gap, que no van a llegar con su guidance, lo han rebajado sus provisiones futuras. Muchas empresas también, pero también es obvio
Si la gente tiene cada vez menos dinero a su disponibilidad, gasta menos. Al final, mirando los precios del gas y la calefacción en general, como muchas familias ahora mismo ya están teniendo que elegir si dar de comer a sus hijos o calentar sus casas. Así que no tomar todo esto a la ligera, que estamos viviendo una situación muy grave y de la que puede venir todavía puede ser peor aún. Así que mucho ojo a la situación, sobre todo antes de hacer cualquier operación a largo o medio plazo. E intradía también mucho cuidado en el momento dado de coger cualquier valor que vemos que está ya perjudicado en sí, como GPS, y no cumple, ¿no? Así que la situación veremos cómo va solucionándose en los próximos meses. Espero que estéis todos sanos y sanas. Os voy a pasar con mi compañero David, que os va a comentar más cosas de Europa, y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo enorme. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis fenomenal. Vamos con una semana más con el clipping semanal de los mercados europeos, después del resumen de las noticias más relevantes del mercado americano. Comenzamos con un resumen, digamos, vamos a comenzar con un resumen de la semana anterior, con los datos macros más relevantes. El miércoles 20 de abril, pues, se había publicado muy poquito, pero creo que es un dato relevante que va en línea con una noticia o con unos datos, mejor dicho, que está en boca de todos, que es el IPC, ¿de acuerdo? Hay un dato, digamos, que es como un indicador adelantado, que es el IPP, el indicador, el índice de precios al productor, digamos, en este caso Alemania, que fijaros que el dato anterior es 1.4, el esperado 2.6 y el 4.9. ¿Qué significa esto? Bueno, en el gráfico de abajo podéis ver, digamos, la barra más, digamos, más a la derecha, que está cerca de 5, y fijaros que difiere mucho de los datos, digamos, aquí he seleccionado desde que Alemania está con el euro, desde el 2000, fijaros que está muy desfasada, ¿de acuerdo? En los últimos meses está muy alta. Pues es un dato un poco relacionado con el IPC, ¿de acuerdo? ¿Qué mide esto? Pues mide la valoración media de los precios de venta recibidos por los productores nacionales, mide el cambio de precio de la perspectiva y en tres áreas, basado en la industria, productos básicos y la etapa. Pero lo más relevante es probable que pasen los costos más elevados para el consumidor. Es decir, es lo que le cuesta al productor, por lo tanto eso se va a pasar al consumidor, que luego es el dato del IPC. Luego hay un dato, bueno, pues una producción industrial en la zona euro del mes de febrero, un poquito mejor de lo esperado. También el miércoles 20 de abril en el diario Expansión, pues un dato relevante, yo creo, para España, que España y Rusia las únicas que cerrarán el año por debajo del PIB pre-COVID. Rusia sabemos por lo que es, por el conflicto bélico que tiene con Ucrania, pero España, pues fijaros que junto a Rusia, que es menos 11.3, variación acumulada entre el cuarto trimestre del 19 y el cuarto trimestre del 22, y España también negativo, ¿de acuerdo? Digamos, de Europa. Luego también estaría México, menos 0,2. Para el jueves 21 de abril, pues bueno, el dato más relevante de este día es la subasta de obligaciones españolas, que fijaros que el dato anterior es de 1.6 y es 1.74 aproximadamente. Fijaros en el histograma inferior, donde podemos ver la evolución durante todo el 2020, pues estaba incluso hasta en terreno negativo, hay una subasta, pero en torno entre el 0 y 0,5, ¿de acuerdo? Casi ya se ha triplicado. Y este dato junto, el dato que fue publicado por el FMI, ¿de acuerdo? El FMI prevé que la deuda se estanque en el 114% del PIB hasta 2027, ¿de acuerdo? La inflación permitirá reducir el ratio de la deuda sobre el PIB, pero la deuda es la deuda, es decir, al final es un 114% del PIB, esto se va a reducir, pero al final este factor no perdurará, ¿de acuerdo? Para el viernes 22 de abril pues hay muchos datos sobre PMIs, ¿de acuerdo? Hay datos de Francia, de Alemania, de zona euro y de Reino Unido. Y recordar que es un indicador económico que incluye informes y encuestas mensuales de empresas manufactureras del sector privado, ¿vale? Son de gestores de compra, que son quienes compran los materiales que se necesitan para que la empresa manufacture sus productos, es decir, son como los compradores. Y puede indicar un poco cómo va a ser la producción en meses posteriores. En Francia, mejor de lo esperado. En Alemania, un poquito peor, pero es en línea con lo esperado. Donde ha sido
yo creo que peor, bastante peor que lo esperado, es en Reino Unido, ¿de acuerdo? Digamos en la zona euro, en línea con lo esperado, incluso mejor, y en Reino Unido, pues un poquito peor. Y para terminar el vídeo, pues tenemos el calendario macro, ¿vale? El lunes 25 de abril, el índice IFO, el miércoles 27 el índice GFK, también de Alemania, el jueves 28 y el viernes 29, pues datos del IPC. Y, bueno, pues comienza la batería de resultados. No los voy a nombrar todos porque hay muchísimos. Aquí tenéis el lunes, el martes, luego veremos de Francia, de España, de Reino Unido, hay muchísimas empresas que presentan resultados. Aquí podéis ver los del miércoles 27, jueves 28 y viernes 29, sobre todo el jueves 28 en Reino Unido es una barbaridad la cantidad de empresas que presentan resultados. Y para terminar, los dividendos, el martes 26 de abril en España, Prosegur, y el jueves 28 de abril, Inditex y Santander. Muy bien, pues espero que os sea de utilidad. Nos despedimos aquí y os deseamos una feliz semana. Hasta la próxima.